La figura de la penitente de María Magdalena es el resultado de la fusión de diferentes personajes femeninos que aparecen en los evangelios, tanto los canónicos como en los apócrifos, y que se aunan en uno solo. Acá vemos una de sus atribuciones, que es el vaso de perfume, en una obra de Piero de la Francesca. La primera mención que tenemos de la María Magdalena es que es una mujer que se llama María, que es originaria de Magdala, que es una pequeña ciudad que está en el lago de Galilea. Acá tienen a la María Magdalena en su primera conocimiento con el vaso. Ahora vamos a ver lo que es el mapa de Galilea en la época de Jesús. Pueden notar las dos ciudades o localidades que vamos a conocer: Magdala, al lado del mar de Galilea, y Betania, que está muy cerca de Jerusalén, a 3 kilómetros, que es desde donde es la otra María, que también termina formando parte de esta María Magdalena. Los resabios o los vestigios de la ciudad de Magdala todavía están sumergidos en el lago de Galilea. Acá tenemos otra de las mujeres que se dicen que formaron parte de la Magdalena. Es las 3 mujeres que van a la mañana siguiente de la muerte de Jesús y se encuentran con el sepulcro vacío. Se llaman las 3 Marías, una de ellas es María Magdalena, o las mirróforas, porque llevan mirra, son las portadoras de mirra. Por otro lado, es la primera en ver a Jesús resucitado. Ella va por su lado, por otro de los evangelistas la menciona como una que va sola a ver el sepulcro de Jesús, y que se encuentra el sepulcro vacío y corre a darle la noticia a los discípulos. Ahí mismo la tenemos dándole la noticia a los discípulos. El tema de la Magdalena es que no es su impecabilidad la que la hace tan famosa o que la hace tan querible, sino porque se dice que es una mujer que ha amado mucho y se convierte en un personaje muy seductor y muy atractivo, que es con el que se la venera, que no se sabe si es realmente alguna de las mujeres que están en el Nuevo Testamento o en los testamentos apócrifos. Los judíos antiguos ungían a los cadáveres, no los embalsamaban, los ungían con sustancias aromáticas para preservar el cuerpo. Se perfumaban y se les colocaba mirra y aloe, básicamente eran envueltos en lienzos blancos, y estos aromas servían para tapar el olor de la carne putrefacta. Jesús es ungido en lo que se conoce con el nombre de la losa de la unción, que está todavía en la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, y ahí estamos viendo una de las imágenes de esta losa que es muy venerada. En esa época, en la época de Jesús, era tarea de las mujeres preparar los cadáveres para ser enterrados. Pero acá pasaba una cosa, que es que se llegaba el sábado. Entonces los hombres, José de Arimatea y Nicodemo, se apresuran en traer óleos y sustancias aromáticas y preparan el cuerpo muy apresuradamente y lo entierran inmediatamente. María de Magdala, mira todo esto, ella ve qué es lo que está pasando y vuelve al día siguiente con sustancias aromáticas, al día siguiente, en el domingo, para completar la unción. Ella llega ese domingo a la mañana, muy temprano, y se encuentra el sepulcro vacío, se encuentra un personaje al que le habla y que ella confunde con un jardinero, que es el que le dice famoso: no me toques porque aún no he subido a la casa del Padre. ¿Cómo? No, puedes continuar, ha sido una interferencia. Bueno. Por otro lado, este personaje, María de Magdala, Jacobo de Vorágine, que es un recopilador dominico de historias sagradas, dice que era en realidad la novia de San Juan Evangelista en
yo no digo que todo esto sea cierto. Yo quiero aclarar que esto no lo veo desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista de la piedad popular. Son las cosas que han trascendido y las cosas que se dicen. Bueno, lo que dice Jacobo de Vorágine es que era la novia de Juan Evangelista en las bodas de Caná, y que cuando Jesús se lo lleva a Juan Evangelista, ella, muy enojada, se dedica a la vida airada, a los placeres de la carne, y que se corrompe en su moralidad. Y que por esto Jesús le dedicaba a ella mucho más afecto que a las demás mujeres, porque, bueno, le había sacado el novio. Hay otra María, que es María de Betania, que hemos visto que es el pequeño pueblo que está cerca de Jericó. Cuando uno va entrando a Jerusalén, está a 3 kilómetros de Jerusalén, está la pequeña ciudad de Betania. Y esta María de Betania es la famosa hermana de Lázaro, el resucitado, y de Marta, la que servía y que se vive quejando porque su hermana lo único que hace es disfrutar de las palabras de Jesús. Es la mujer que seca los cabellos, con sus cabellos, unge a Jesús y lo seca con sus cabellos en la casa de Simón el fariseo o del fariseo. Bueno, los evangelistas no se ponen de acuerdo, y que cuando Marta se queja, Jesús le dice, ella ha elegido la mejor parte. Dice, Marta, Marta, tú te preocupas, pero María ha elegido la mejor parte. Acá tenemos a María secando los pies. Esto es importante porque también va a tener que ver con el patronazgo a quienes ella va a proteger cuando se unifiquen todos los personajes. Hay un tercer personaje que no es nombrado, que se llama la pecadora anónima, que también es la que entra a la casa del fariseo, donde están todos reunidos, y que le seca a Jesús, lo unge con un aceite carísimo y le seca los pies con sus cabellos. Y existiría también una cuarta mujer que tampoco es nombrada, que sería la pecadora adúltera, aquella que Jesús salva de ser apedreada, como se suponía que tenían que hacer con las mujeres que cometían adulterio. A los 8 días de nacido, este aceite que Jesús usa, que es el aceite de nardo, a los 8 días de nacido a Jesús lo circuncidan. Y cuenta la historia, en realidad lo cuenta un evangelio apócrifo, el evangelio árabe de la infancia, que guardaron este pequeño prepusito en un costoso aceite de nardo. El aceite de nardo es un perfume muy valorado que se fabrica a partir de los rizomas de una planta del Himalaya, y para tener una idea de lo caro que es, tenemos que 1 litro de esencia de nardo, que bastaba para perfumar cualquier perfume de una manera extraordinaria, era necesario prensar 100 kilos del rizoma de la planta. Este valioso óleo de nardo es el que supuestamente María Magdalena derrama 33 años después sobre la cabeza y los pies de Jesús. Les voy a leer qué es lo que dice el evangelio árabe de la infancia. La anciana hebrea tomó la partecita de piel circuncidada y la introdujo en una redomita de bálsamo añejo de nardo. Ella tenía un hijo perfumista y se la entregó, haciéndole con todo encarecimiento esta recomendación: ten sumo cuidado de no vender a nadie esta redoma de ungüento de nardo, por más que te ofrezcan por ella hasta 300 denarios. Y esta es la redoma que compró María, la pecadora, y que derramó sobre la cabeza y pies de nuestro Señor Jesucristo, enjugándolos luego con sus propios cabellos. Como nada es casual en todas estas historias, sobre todo las apócrifas, esta partera que recibe el aceite de nardo con el pequeño prepucio es María Salomé. Se dice que María Salomé es la madre de San Juan Evangelista, y San Juan Evangelista supuestamente era el marido en las bodas de Caná de María Magdalena.
Se preguntarán qué es eso. Es muy difícil de discernir, no pude conseguir mejor imagen, tampoco sé dónde está, pero aparece en todos lados como lo que dice que es el pequeño prepucio. Aunque parezca increíble, el santo prepucio se convierte en una valiosísima reliquia. De hecho, hay unas 15 iglesias que dicen tener, o decían tener, el santo prepucio entre sus tesoros, entre sus reliquias, y todas estaban muy documentadas de dónde había venido y cómo había llegado hasta allí. De hecho, tan tardíamente como en 1984, hace muy poco, uno de los santos prepucios fue robado en Italia y no se sabe qué es lo que ha pasado. En 1984, estoy diciendo. El más renombrado de todos los prepucios, o de los santos prepucios, es el que tenía Carlomagno, siglo IX. La historia dice que un ángel se lo llevó, que él lo tuvo un tiempo, y que luego fue entregado a la iglesia de San Juan Laterano en Roma, donde estuvo hasta 1527, cuando Roma fue saqueada y desapareció el prepucio. Por más que digan que después apareció, lo cierto es que nadie sabe dónde está. Y también hay toda una discusión, porque Vorágine, el que cuenta todas estas historias maravillosas, dice que en realidad cuando Jesús ascendió, el pedacito glorioso de carne volvió a su lugar y ascendió completo. Así que es difícil que haya quedado un pequeño prepucio en alguna de las iglesias. Por otro lado, hay una historia muy interesante que está relacionada con este prepucio guardado en el aceite de nardo que tenía María Magdalena, y es Santa Catalina de Siena, que en el siglo XIV aseguraba que Jesús le había entregado el prepucio para que usara como alianza de bodas con él. Ahí tienen el dedo, no sé, está como estrangulado, como si tuviera algo, y los que aseguran dicen que sí, que es el verdadero prepucio, aunque era invisible. Ella misma decía que era invisible, pero que lo tenía. ¿Qué pasa con estos 3 o 4 personajes que hemos visto? Básicamente María de Magdala, María de Betania y la pecadora anónima. San Gregorio Magno, que murió en 607, es el principal hacedor de la unificación de estas 3 mujeres. En esa época, en la época de Gregorio, la Magdalena era considerada una perdida, una depravada, pero sin embargo la toma como ejemplo, unifica a todas estas mujeres y la toma como ejemplo para los hombres, no para las mujeres. Y declara que María Magdalena, llamada también de Betania, de quien Jesús expulsó los 7 demonios, es la pecadora que unge a Jesús con aceite de nardo antes de su muerte, asiste a la crucifixión y es quien encuentra el sepulcro vacío. Esta María Magdalena, resultante de la unión de todas estas mujeres, no es una casta mujer ni pertenece a la categoría de las vírgenes mártires o sacrificadas. Tampoco es una virtuosa esposa, no es una recatada viuda, y se la conocía en la Edad Media como la muy santa señorita pecadora. La Magdalena, entregada a los placeres del mundo, arrepentida y perdonada por Cristo, en realidad era una marginal. Inquietaba a los hombres de la iglesia por todos los pecados que había cometido en su vida. Hay 2 vías de salvación. Una, ser virgen, como la Virgen María, que es lo ideal, o arrepentirse, como se arrepintió la Magdalena, mediante la purificación de los pecados cometidos. El ejemplo de la Magdalena no estaba dirigido, como dije, a las mujeres, sino a los hombres. Tenía que despertarlos de su letargo y decirles, mirá, si ella se pudo portar bien y pudo arrepentirse, vosotros, hablo para los españoles, ustedes, para los argentinos, pueden también hacer lo mismo. La Magdalena era un espejo en el cual los hombres debían mirarse. Pero no termina acá. Y acá empieza la historia más interesante de la Magdalena, que es la historia de la Magdalena en la Edad Media.
hay una leyenda provenzal en el cual la Magdalena, se dice en el siglo XI, empieza una historia de que la Magdalena, junto con sus hermanos Marta y Lázaro, y el ciego de nacimiento Sedonio y el obispo Maximino, habían sido lanzados a un barco sin timón, sin vela, sin ningún tipo de guía, y que milagrosamente el Señor los hace recalar en el sur de Francia, y llegan hasta el puerto de Marsella, en la provincia. María Magdalena se va con Maximino, el obispo luego de Aix, se va a la ciudad de Aix y decide empezar una vida de penitencia y contemplación. Y decide retirarse a un desierto, como una anacoreta, pues principalmente la faceta bajo la cual la conocemos. Existía una santa prostituta arrepentida, María Egipcíaca, que había vivido en el desierto de Transjordania y que solamente estaba cubierta con sus cabellos desgreñados, desnuda, y que se había alimentado durante 60 años con 3 panes que ella había llevado al desierto. Era una de esas santas enjutas, renegridas, achaparradas y sobre todo sufridas. Por otro lado, se piensa que se cree, una monja que se llamaba Santa María Magdalena en la Provenza en el siglo VII, que había vivido en el convento de Saint-Baume en el sur de Francia y que había sido destruido por los sarracenos y se había ido a donde estaba al convento de San Maximino en Aix. Acá tenemos a las 2 pinturas. La de la derecha con los 3 panes es María Egipcíaca y muy parecidamente, pero con el vaso de ungüento, a la izquierda es María Magdalena. Y acá Magdalena se somete a una nueva transformación. Ya había sido unificada con María de Betania, con María Magdalena, con la pecadora, con la de los 7 demonios, y ahora se asimila. Por un lado, la María Egipcíaca le presta el arrebato místico y la monja provenzal le presta el desierto en donde ella había vivido, en Saint-Baume. Entonces la Magdalena se va a un desierto en Saint-Baume, donde no había desierto, pero los ángeles le prepararon un lugar en donde no había ni pasto, ni árboles, ni agua, y ahí los ángeles se lo prepararon y allí vive la Magdalena los siguientes años de su vida, llorando y rezando. ¿Cómo se alimentaba? Muy fácil. Los ángeles bajaban, la confortaban, la subían en las horas canónicas cantando y ella con ese canto celestial se alimentaba. Buena manera de hacer régimen. Así pasó todos sus años que le quedaban, dejándose los cabellos largos, tapándose, estaba desnuda y lo único que tenía como alimento era el canto de los ángeles. Regresa a Aix para morir, habla con el obispo Maximino, que le suministra la Eucaristía, mientras ella está flotando y los ángeles le están cantando. Luego ella, con el rostro bañado en lágrimas, se recuesta delante del altar y entrega su alma a Dios. Ahí tenemos una hermosa ilustración de cómo, tenemos el barco y algunas de las escenas de su vida y cómo es llevada hasta los cielos por los ángeles que anteriormente la habían alimentado y la habían hecho seguir adelante con sus cantos. Su cuerpo fue ungido por Maximino y lo colocó lociones aromáticas y un delicioso aroma persistió durante 7 días en donde ella había muerto en la iglesia y su cadáver embalsamado, esta vez sí embalsamado, fue colocado en Aix. La dama de los perfumes, que convidó a quienes la lloraban con un inolvidable olor,
según dicen, que aún perdura en sus reliquias. Y esta es una cosa interesante porque las reliquias que se reclaman, que son de la Magdalena, se sostiene que todavía tienen este olor, este perfume delicioso que emanó su cuerpo cuando murió. Acá tenemos las rutas de la peregrinación francesa o las rutas francesas que van a Santiago de Compostela desde Francia. Y ahí tenemos a Vézelay. Vézelay está en la Borgoña, no está en el sur, en la Provence. En el siglo XI se comienza una carrera para encontrar reliquias que tuvieran que ver con los primeros discípulos de Jesús. Jerusalén estaba tomado y no se podía acceder. Entonces necesitaban que Europa tuviera reliquias para poder hacer una vida de peregrinación a los que ya habían encontrado, que eran los restos de Santiago de Compostela. Vézelay, en el siglo XI, se convierte en el comienzo de una de las 4 rutas que va a Santiago de Compostela. La historia del barco que había recalado en Marsella justificaba que la Magdalena estuviera en el sur, en la Provenza, pero no en Vézelay. Entonces los monjes tienen una excelente idea. Inventan, yo creo que lo inventaron, no creo que sea cierto, la historia de que el primer abad de Vézelay, que logró hacer que la abadía fuera dedicada a Santa María Magdalena, viajara a Aix, que la tierra estaba siendo asolada por los sarracenos, para salvar de la destrucción las reliquias o el cuerpo que había de la Magdalena. Entonces va este monje ladrón, va a la ciudad de Aix, que está totalmente devastada, y entre medio de todo ese caos, encuentra, casualmente, un sarcófago con una historia de la Magdalena tallada en el exterior. Entonces, indicaba que allí estaban sus restos. ¿Qué hace el monje? Rompe el sarcófago, saca todos los restos y se los lleva a la posada. Esa noche, dice el monje ladrón, que se le aparece la Magdalena y le dice que por favor continúe adelante con la acción y que se lleve sus restos a Vézelay, allá arriba, a la Borgoña. Los provenzales de Aix, lejos de decir que eran mentiras, porque lo de ellos también era aparentemente una invención, protestaron, sin embargo, por este rapto imaginario. Inventaron al siglo siguiente Magdalena y le dijo, esos restos, me parece, ¿está bien? ¿Me están escuchando bien? ¿O se me cortó? Se cortó un poco, pero ahora vuelve a escucharse. Perfecto. Bueno, le dijo, la Magdalena se le apareció a Carlos de Anjou y le dijo, ellos están equivocados. Los restos que mandaron adentro de este sarcófago eran los del ciego Sedonio, porque yo sabía que los iban a robar. Entonces los que se robó el monje son los de Sedonio, los míos siguen acá. Y casualmente encontraron otro sarcófago en donde estaba escrito con una corteza de árbol adentro del sarcófago, firmado por el obispo Maximino, que decía que esos eran los restos de Magdalena. Con lo cual tenemos unos restos falsos en Vézelay, o verdaderos, no sé, y otros restos falsos o verdaderos en Aix. Las reliquias tuvieron una gran importancia durante la Edad Media. Toda iglesia, para ser fundada y para apreciarse, tenía que tener un resto de algún santo, contar con un elemento, con un hueso, con una lágrima, con un suspiro. Existen reliquias de suspiros guardados, un trozo de tela.
que hubiera pertenecido o tocado a algún santo, o incluso si hubiera sido tocado por Jesús o por su Santa Madre, era todavía mucho más importante. Estas reliquias iban y venían, se canjeaban, se separaban, se partían, se inventaban, se robaban o se colocaban y se descubrían. Había sueños reveladores que decían que en tal lado estaban enterrados los huesos, y bastaba con que se encontrara algo para que enseguida se hiciera una ruta de peregrinación, o se hiciera un peregrinaje a ese lugar para venerar estos restos de santos o de quien fuera. Entonces acá tenemos algo, esto es absolutamente, esto sí se sabe que no es cierto, está en el Metropolitano de Nueva York, es un diente de la Magdalena, que no reclaman que sea verdadero. Pero sin embargo, en la iglesia de la Madeleine, en París, reclaman que tienen un fragmento de la piel de la frente de la Magdalena, que es doblemente importante, porque allí es donde Jesús la tocó cuando se le apareció en forma de jardinero. La iglesia de Ricla, en Aragón, tiene una madejita con los cabellos de la Magdalena que fueron usados para secar los pies del Señor. Y la iglesia de Sangüesa, que es menos afortunada, tiene un pelo de la Magdalena, pero compensa esta exigüidad con un cabello mucho más importante, que es un pelo de la Virgen María. Acá tenemos, aunque parezca un pie, es una mano, pueden ver en la parte de abajo de los dedos. Esta mano está en el monasterio de Simonas Petras, en Monte Athos, en Grecia. Según dicen los que la ven, porque la sacan en procesión todos los 22 de julio y la llevan incluso a otros lugares en donde se supone que estuvo la Magdalena y después la devuelven a Simonas Petras, a Monte Athos. Según dicen, mantiene su calor y su olor. Tiene un delicioso aroma, que es el que tenía la Magdalena cuando murió. El más importante, por lejos, de todas las reliquias, es el cráneo de la Magdalena. Este está en Saint-Maximin-la-Baume, que es allí en Aix, donde ella murió la primera vez y de donde los habían robado, pero en realidad no los habían robado. Y lo sacan en procesión todos los años por las calles de la ciudad. Está colocado en un busto de oro, según dicen, y en todos lados donde yo leí, eso es oro puro, son 400 kilos, yo no creo, pero bueno, puede ser. Pesa 400 kilos y es portado por 8 hombres en procesión porque es pesadísimo. Y aseguran que su olor es maravilloso, como el que ella emanó cuando murió. El culto a Santa María Magdalena se celebra el 22 de julio. Y acá tiene mucho que ver con cosas que he escuchado en estos días y que me resulta muy interesante, porque es patrona de todo lo que se les puede ocurrir. Por empezar, por las mujeres. Es patrona de las mujeres y sobre todo de las pecadoras. Las mujeres pecadoras sí están arrepentidas. Las prostitutas, los estudiantes, los presos, los seducidos, los marineros, los peluqueros, obviamente, los podólogos, obviamente, porque se fue a los pies, y los jardineros, porque se encontró a Jesús en forma de jardinero. También de los fabricantes de guantes, que hoy hablaron de los guantes que eran perfumados. Justamente, como los guantes eran perfumados, ella era patrona de los fabricantes de guantes. Es protectora de los comerciantes de vinos, de los comerciantes tejedores de lanas, de los guanteros, de los perfumistas, de los fabricantes de cosméticos y los fabricantes de peines. Es patrona de los niños con dificultades para caminar, por este tema de los pies de Jesús. Devuelve la vista a los ciegos, la palabra a los mudos, el movimiento a los tullidos y la calma a los exaltados. Y lo más importante es que es una excelente mediadora, porque por amor a ella, Jesús
perdona las faltas a los pecadores. Ahora me voy a poner yo también un poco en literata y les voy a contar algo que es cuanto menos interesante. Estas son las famosas magdalenas, no como las que venden ahora que tienen forma de scones, sino las famosas magdalenas, según una de las historias, la primera que yo leí, y después han aparecido varias otras, fueron inventadas en la ciudad de Pons. Le dicen magdalenas porque uno las moja en té o en café y cuando las saca gotean como las lágrimas de la Magdalena. La ciudad de Pons era un lugar de descanso en la ruta que venía de Francia desde Chartres para Santiago de Compostela. E inventaron esto porque, como pueden ver en la otra imagen, la venera, la concha marina, era el emblema, era un signo que diferenciaba a los peregrinos y que diferencia al propio Santiago de Compostela. Y por eso tienen esta forma de venera. Estas masitas se hicieron muy famosas porque Marcel Proust, en sus libros, pues son muchos que hablan de esto, en busca del tiempo perdido, hace un relato que es muy interesante y que tiene que ver con otras cosas que han estado hablando ahora, que son los aromas y el recuerdo, cómo los aromas nos transportan a tiempos pasados, a la cocina de la abuela, y en este caso lo transporta a la cámara de su tía. Mandó mi madre por uno de esos bollos cortos y abultados que llaman magdalenas, que parece que tienen por molde una valva de concha de peregrino. Y después de mucho pensar por qué él recordó eso, dice, con nostalgia, dice, cuando nada subsiste ya de un pasado antiguo, más frágiles, más vivos, más inmateriales, más persistentes y más fieles que nunca, el olor y el sabor perduran mucho más y recuerdan y aguardan y esperan. El atributo de Magdalena, rompemos el hechizo ahora, volvemos a la Magdalena. El atributo es el vaso de ungüento y generalmente se la representa con cabello rubio, suelto, rizado y con vestimentas rojas. Y si no son vestimentas rojas, siempre tiene o las mangas o un detalle rojo pecado. Es la Magdalena de la Unción. Con la Contrarreforma y el énfasis que puso la Iglesia en promover los sacramentos, en especial el sacramento de la penitencia, surgió un nuevo tipo, el de la llorona, el de la penitente. Acá está vestida con un trapo rojo, con sus cabellos sueltos, tiene una calavera, un crucifijo, a veces tiene un látigo, a veces una corona de espinas, y siempre está sufriendo, siempre está llorando. Y su personalidad es sinónimo de aflicción y duelo. De hecho, no sé, los que somos grandes nos decían que estábamos llorando como una Magdalena. Era una de las frases favoritas de nuestros abuelos, no llores como una Magdalena. Acá tenemos otra Magdalena, también todas más modernas, este flamenco, una hermosa Magdalena. Y vamos a ver más en detalle su relación con el perfume. Ya he dicho que el Evangelio árabe de la infancia relata cuando Jesús es circuncidado y que su prepucio es cuidadosamente guardado en una redoma de alabastro que contenía aceite de nardo, que era sumamente costoso. Juan señala que María tomó 1 libra romana de perfume, que es el equivalente a 327 gramos con 45. Esa cantidad correspondía a 1 año entero de salario de un obrero. Judas Iscariote, protesta por el derroche porque dice que con los 300 dinares que podrían obtenerse con su venta, muchos pobres podrían ser alimentados. Y Jesús responde, los pobres los tendréis siempre con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre.
Este argumento es el que permite a la Iglesia defender la opulencia y el boato de sus templos para mayor alabanza de Dios. En el siglo XII, el abad Suger declara: todas las cosas más preciosas y más costosas deben servir, sobre todo, para la celebración de la Santa Eucaristía. Nada es demasiado bello ni lo suficientemente precioso para el servicio de Dios. El reproche de Judas por su avaricia ante el supuesto derroche de perfume sirve para justificar los fastos del culto. Conclusión. Los perfumes dedicados a Dios no tienen precio. Magdalena ofrece continuamente perfumes a Cristo y obtiene por ello el perdón de sus muchos pecados. Al igual que los magos, que ofrecen perfumes al niño Dios, Magdalena ha comprendido el significado del perfume. Los perfumes pertenecen a Dios y no a los hombres. Y ayer justamente escuché a Ángel decir exactamente eso mismo, que los perfumes pertenecen a Dios, no pertenecen a los hombres. Las distintas mujeres que conforman la primitiva María Magdalena, la que surge de los evangelios canónicos y de los apócrifos e incluso de las historias hagiográficas, se unifican por medio de las unciones a Jesús, por medio de los bálsamos aromáticos. Su relación con el perfume se intensifica a la hora de su muerte, pues legará a la Iglesia su persistente aroma de santidad. El don de emanación post-mortem de perfumes no es concedido a todos los santos, solo a los que Dios quiere distinguir. María Magdalena, la mujer del perfume, hasta en su muerte se relaciona con los aromas. Etérea en su flotación celestial, ella misma es perfume. Muchas gracias.